Hola, mi nombre es Patricia Ortega y en este vídeo vamos a ver cómo resolveríamos el problema 4.1. Bien, el problema 4.1 nos dice que tenemos una variable aleatoria x que se define como el número de veces que el suministro eléctrico se cae en una cierta ciudad en un año. Entonces nos dan la función de probabilidad asociada a esta variable en la tabla que vemos aquí. Es decir, el suministro eléctrico puede caerse en un año o 0, 1, 2, 3, 4 o 5 veces, con estas probabilidades que vemos aquí para cada número de veces que se cae. ¿Y qué nos piden? Primero nos piden que calculemos los parámetros A y B. El parámetro A es la probabilidad de que el suministro eléctrico se caiga 0 veces, que es la misma que se caiga una vez. Y el parámetro B, pues la probabilidad de que se caiga 2 veces, que es la misma que se caiga 3 veces. Sabiendo el valor de la esperanza de esta variable aleatoria. Nos piden también la probabilidad de que el número de veces que se cae el sistema sea como mucho 3, la probabilidad de que el número de veces que se cae el sistema sea al menos 1 y como mucho 3, y la probabilidad de que el número de veces que se cae el sistema sea al menos 1, sabiendo, y esto es importante, que se cae como mucho 3 veces. También nos piden que obtengamos y dibujemos la función de distribución de esta variable x, que calculemos la media, mediana y moda del número de veces que se cae el sistema, la varianza de la variable aleatoria y los cuantiles Q1, Q2 y Q3. Bien, pues vamos a comenzar con el primer apartado. En el primer apartado nos daban la función de probabilidad de la variable aleatoria en esta tabla. Bien, nos decían que calculásemos los dos parámetros sabiendo el valor de la esperanza. Pero además del valor de la esperanza, lo que sabemos siempre es que la suma de todas las probabilidades es 1. ¿Por qué? Porque o ocurre esto, o esto, o esto, o esto, o esto, o esto. Es decir, la probabilidad de que ocurra alguno de estos siempre es 1, ¿no? La probabilidad de que ocurra cualquiera de las cosas posibles siempre es seguro. Entonces, la suma de todas las probabilidades es 1. Bien, pues sabiendo esta condición, que la sabemos siempre, tenemos que A más B más 0,3 más 0,1 tiene que ser 1. Además, ¿qué sabemos? La condición que nos daban aquí en el enunciado. Sabemos que la esperanza de la variable aleatoria es 2,8. ¿Y qué es la esperanza? Pues la esperanza es la suma de todos los posibles valores de la variable aleatoria multiplicados por la probabilidad de que ocurran. Es decir, la suma de todos los posibles valores por su probabilidad es 2,8. Entonces sustituimos los valores y observamos esto, que 0 por A, más 1 por A, más 2 por B, 3 por B, más 4 por 0,3, más 5 por 0,1, da 2,8. ¿Vale? Pues entonces ya sabemos nuestras dos condiciones. Como queremos saber el valor de dos parámetros y tenemos dos ecuaciones para los parámetros, pues simplificándolas tenemos un sistema de ecuaciones y resolviendo, pues despejando la A y sustituyéndola aquí, o la B, cualquiera, obtenemos, bueno, despejando la A y sustituyendo en esta, obtenemos esta ecuación de donde sacamos el valor de la B y el valor de la A. Es decir, la probabilidad de que el suministro eléctrico en un año se caiga una vez y que era el mismo que se caiga 0 veces es 0,1, y la probabilidad de que el suministro eléctrico se caiga 2 veces, que era lo mismo que se cayera 3 veces, es 0,2. Vale, ahora antes de calcular el resto de apartados, como vemos que estaban las probabilidades de que como máximo se caiga 3 veces, de que al menos se caiga una vez, etcétera, es decir, probabilidades acumuladas, pues vamos a calcular la función de distribución para ello, porque va a ser mucho más sencillo de calcular el resto de cosas. Recordamos que era la función de distribución. La función de distribución es la probabilidad que se acumula hasta ese valor. Es decir, la función de distribución para el valor 4, por ejemplo, pues será la probabilidad acumulada hasta el 4, es decir, la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual que el 4. Entonces, en este caso, como la variable solo puede tomar
6 valores, pues la probabilidad de que, por ejemplo, valga 1 o valga 1,1 va a ser la misma, ¿no? Porque la probabilidad solo se va a acumular en el 0, en el 1, en el 2, en el 3, en el 4 y en el 5. No va a acumularse en otros valores intermedios. Es decir, que va a ser una función a trozo, que en cada uno de estos valores que acumula valor va a dar un salto, la función. ¿Y qué salto? Pues justo el salto de lo que se acumule en ese valor. Entonces la función de distribución va a ser, como solo puede tomar, hemos dicho, los valores 0, 1, 2, 3, 4 y 5, pues si no ha tomado ninguno de estos valores, es decir, si el valor para el que queremos ver la probabilidad acumulada es más pequeño que 0, pues la probabilidad será 0. Si el valor está entre 0 y 1, pues ha acumulado la probabilidad del 0, entonces será la probabilidad de que x tome el valor 0. Si está entre el 1 y el 2, incluido el 1, pues habrá acumulado la probabilidad del 0 y del 1, y así. Pues si está entre el 2 y el 3, la probabilidad del 0, del 1 y del 2, y así sucesivamente. Entonces, como teníamos en nuestra función de probabilidad los valores que se iban tomando, pues tenemos que, para si x es menor que 0, 0. Si x es menor que está entre 0 incluido y 1, pues la probabilidad del 0, que era 1. Si está entre 1 y 2, la del 0 más la del 1, que era otro 0,1, pues 0,2. Y así sucesivamente. Bien, pues ahora con esto es mucho más sencillo calcular el resto de apartados. Por ejemplo, el apartado B dice la probabilidad de que el sistema se caiga como mucho 3 veces. Entonces lo que nos está pidiendo es que se caiga, o sea, que la probabilidad de que las veces que se caiga sea menor o igual que 3. Como nosotros ya habíamos calculado la función de distribución y sabemos que la probabilidad de que x sea menor o igual que un valor es la función de distribución en ese valor, pues lo que nos están pidiendo es muy sencillo, nos están pidiendo que x sea la probabilidad de la función de distribución, o sea, de que x sea menor o igual que 3, que es la función de distribución en el 3. Entonces nos vamos aquí a la función de distribución y decimos, la x ¿dónde está? ¿Está aquí? ¿Es menor o igual que 2 o menor estricto que 3? No, porque no incluye al 3. Está en este, porque este intervalo sí que lo incluye cuando x es igual a 3. Entonces la función de distribución en el 3 vale 0,6. Entonces tenemos que la probabilidad de que el sistema se caiga como mucho 3 veces va a ser 0,6. Seguimos con el siguiente apartado. El siguiente apartado nos pide la probabilidad de que caiga al menos una vez y como mucho 3 veces. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo de al menos una vez, es decir, incluye la posibilidad de que caiga una vez, y como mucho 3 veces, también incluyendo la posibilidad de que incluya 3 veces. Entonces, nos estarían pidiendo como esto, ¿no? La probabilidad de que esté entre 1 incluido y 3 incluido. Vale, pues si para calcular esto, como solo sabemos la forma de calcular las acumuladas hacia la izquierda, lo que acumula esto de todos estos valores, que es la función de distribución, pues ¿cómo lo vamos a hacer? Así, dando una idea intuitiva que ahora formalizaremos. Pues para ver las que están entre este valor y este valor incluido, pues serán todas las que son menor o iguales que este valor. ¿Y qué le tenemos que quitar para que dé esto? Pues todas las que son menor pero estricto, sin incluirlo, porque es lo que le quitamos, que el primer valor, ¿de acuerdo? Entonces, para construir esto, pues haremos lo que es menor o igual que el valor más grande, y le quitamos el trocito verde, le quitamos las que son menores o iguales que el primer valor sin incluirlo. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos la idea intuitiva de cómo hacerlo, vamos a formalizarlo. Nos están pidiendo lo que hemos dicho, que esté entre 1 y 3 veces, incluido ambos. Y nosotros ya tenemos la función de distribución. ¿Vale? De nuevo, lo que acabamos de decir intuitivamente, la forma que conocemos es la f de x, ¿no? Es la acumulada, lo que acumula a la izquierda. Entonces, lo que habíamos visto intuitivamente en el dibujito, para calcular esta probabilidad, pues calculamos la que sea menor o igual que 3 y le quitamos todas las probabilidades de los que son menor estricto que 1. Ahora, que sea menor estricto que 1,
como en nuestro caso solo puede tomar los valores 0, 1, 2, etc., la probabilidad de que sea menor estricto que 1 es exactamente la misma que sea menor o igual que 0, ¿verdad? Porque que sea menor estricto que 1 es solamente la del 0, que sería este caso. ¿De acuerdo? ¿Y por qué lo hemos puesto así? Porque la definición de la función de distribución es que la variable sea menor o igual que la x. Entonces, esto de aquí no es la función de distribución del 1, porque es para cuando es menor o igual. Entonces, cuando tenemos el menor estricto, pues en este caso que es discreto, lo escribimos bien con el menor o igual. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, ahora ya tenemos que esto es la función de distribución de 3 evaluada en 3 menos la función de distribución evaluada en 0. 0,6 menos 0,1, 0,5. Vale, esta sería la forma de hacerlo bien, ¿no? Porque en este caso hay 6 valores y tampoco sería muy complicado de otra forma, pero en caso que haya más valores, pues así es como se hace. Pero en este caso concreto en el que hay tan pocos valores, otra forma de calcularlo podría haber sido esta. La probabilidad de que esté entre 1 y 3 incluido es que valga o 1, o 2, o 3. Y sustituimos las tres probabilidades de la función de probabilidad, no de la función de distribución. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, lo hemos explicado más formal, pero realmente lo único que tenía el problema era que la probabilidad de que esté entre 1 y 3 es que sea menor que 3, pero quitándole que sea menor estricto que 1. ¿De acuerdo? Y lo que hemos hecho es pasarlo a la definición de función de distribución para poder sustituir y obtenerlo, simplemente. ¿De acuerdo? Siguiente problema. Nos dice que ocurra al menos una vez, pero ahora sabiendo que ha caído como mucho 3, cuando es sabiendo que es una probabilidad condicionada, ¿no? Es la probabilidad de que ocurra al menos una vez, es decir, de que el número de veces sea mayor o igual que 1, sabiendo, es decir, condicionado a que sea menor o igual que 3. Entonces, por el teorema de Bayes, lo que tenemos es esto, que la probabilidad de A condicionado a B es la probabilidad de la intersección entre la probabilidad de B, que sería la condición. Entonces, la probabilidad de la intersección, que x sea mayor o igual que 1 y que x sea menor o igual que 3, es que x esté entre 1 y 3, incluidos ambos. Y la probabilidad de la condición, pues es que sea menor o igual que 3. Este lo teníamos del apartado B y este del apartado A, y ya tendríamos la probabilidad. De acuerdo, siguiente apartado. ¿Qué nos piden? Obtener y dibujar la función de distribución. ¿Vale? La función de distribución ya la habíamos calculado, ¿no? Que es la probabilidad que acumula el valor x a su izquierda y la dibujamos. Pues una función a trozos, pues la x que sea menor que 0 sin incluir al 0, la función de distribución vale 0. Cuando desde 0 incluido hasta 1 vale 0,1, 0,2, etc. Aquí tendríamos nuestra función de distribución. Bien, siguiente apartado. Calcular la media, mediana y moda. La media nos la habían dado ya en el primer apartado, ¿no? Nos la habían dado la condición. Que la esperanza era 2,8, es decir, que de media se cae 2,8 veces al año. Para la mediana, ¿cómo se obtenía la mediana o cualquier percentil? Pues es el primer valor xy que acumula, en el caso de un percentil sería p, o sería, si fuese un cuantil, 0,25 o lo que sea, pero como la mediana es el que divide 50% de los valores, pues será el primer valor x sub y que acumula 0,5 a la izquierda, es decir, el x sub y más pequeño que verifica que su función de distribución, es decir, que la probabilidad que acumula es mayor o igual que 0,5. En este caso, pues ¿qué tenemos? Miramos la función de distribución, vemos dónde está el 0,5, ¿no? Los valores que teníamos era 0,4, si vemos aquí en la grafiquita, 0,5 no está. Los valores más próximos que teníamos eran 0,4 y 0,6. Entonces, vemos que el 2
acumula la probabilidad 0,4 y que el 3 acumula la probabilidad 0,6. Entonces, el más pequeño que se pasa de 0,5 será el 3. La mediana vale 3. Y ahora, para la moda, ¿qué hacemos? El que más veces ocurra, ¿no? El que más veces ocurra, tenemos que volvernos a la función aquí. El que más veces ocurre, esto era 0,1, 0,1, 0,2, 0,2, pues el que más probabilidad tiene de ocurrencia es el 4. Y entonces la moda vale 4. Perfecto. Siguiente apartado, la varianza de x. La varianza la calculamos como la hemos calculado en el primer tema con la función, en el tema de estadística descriptiva, ¿no? Con las funciones con la frecuencia relativa. ¿De acuerdo? Pues ahora en vez de con la frecuencia relativa será con las probabilidades de que ocurra cada uno de los valores x sub i. Entonces será lo mismo. Lo podemos hacer o de la forma x sub i menos la media al cuadrado por las probabilidades o como lo hacíamos para ponerlo en la calculadora, ¿no? Que es la suma de cada valor x sub i al cuadrado por la probabilidad menos la media al cuadrado. ¿De acuerdo? Pues vamos haciendo. El primer valor es 0 por su probabilidad, 1 por su probabilidad, 2 al cuadrado por su probabilidad, así menos la media que era 2,8 al cuadrado. Esto lo he puesto aquí, pero lo haríamos en la calculadora, igual que en los primeros temas. Y vemos que da 2,16, que la varianza de las veces que que cae el sistema eléctrico en esa ciudad en un año es 2,16. Y por último, nos piden que calculemos los cuantiles Q1, Q2 y Q3. Pues igual que hemos visto lo de la mediana, ¿no? El primer cuantil, ¿cuál será? Pues el primer valor x sub i que acumula 0,25 a la izquierda siempre, es decir, el más pequeñito que verifica que su función de distribución es mayor o igual que 0,25. De nuevo volvemos a mirar, como tenemos que en 1 acumula 0,2 y en 2 acumula 0,4, el más pequeño que se pasa es este, ¿no? Entonces el cuantil sería x igual a 2. El cuantil 2 es la mediana, ¿no? Ese ya lo hemos visto. Y el cuantil 3 pues será análogo al 1, el primer valor que acumula, pero ahora 0,75 a la izquierda. Es decir, el valor más pequeño que su función de distribución se pasa de 0,75. De nuevo, como la f de 3 acumula 0,6, o sea, como la función de distribución en el 3 acumula probabilidad 0,6 y en el 4 0,9, el más pequeño que se pasa es este. Entonces, el valor del Q3 sería 4.